Hola, apreciados hermanos. Bienvenidos sean todos a la parte número 9 de nuestra serie Mateo 24 y las señales del fin del mundo. Hoy vamos hacia la segunda parte de lo que hemos estado estudiando, la abominación desoladora, que forma parte de este sermón profético del Señor Jesús. Pretendemos estar en esta ocasión una hora por cada episodio, por cada capítulo, para así permitir a algunas personas más facilidad, a algunas personas que de alguna manera temas de una hora y media les resulta un poco difícil poder verlos. Entonces, para que no haya excusa alguna, vamos a hacer los episodios de una hora a partir de este momento. Que Dios nos ayuda que Dios nos ayude para poder hablar todo lo que necesitamos en este breve periodo de tiempo. Vamos entonces, sin más preámbulo, vamos a encomendarnos al Señor en oración. Nuestro amantísimo Dios y Padre Celestial. Señor, queremos estudiar un poco más de su palabra en esta hora. Su palabra es profunda. Su palabra necesita de la sabiduría de lo alto para poder ser entendida. Señor, somos incapaces nosotros, débiles seres humanos, pero usted es grande y poderoso. Señor, humildemente rogamos que nos pueda dar esa sabiduría. A mí para poder explicar a su pueblo las lecciones que hay en este tema de la abominación desoladora, para aplicarlas para el momento que vivimos y lo que está por venir, y a ellos una mente fresca, abierta, para entender lo que se va a explicar, Señor. Les suplicamos que nos perdone porque nuestro corazón necesita ser transformado a la imagen del amoroso Señor Jesús. Te rogamos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ok, entonces nos habíamos quedado, vamos a ubicarnos aquí, estábamos estudiando la mención que se hace de la abominación desoladora en el libro de Daniel. Por consejo del Señor Jesús, que dijo, cuando veáis la abominación asoladora de la que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Él hace referencia a Daniel y además nos recomienda leer cuidadosamente para poder entender, tener comprensión lectora. Y en el caso de la palabra de Dios, sabemos que esta comprensión únicamente puede venir cuando nos encomendamos a, a Él, cuando pedimos su sabiduría. Lo hemos hecho y confiamos en que el Señor nos va a ayudar, sin duda alguna. Entonces vamos a ir a nuestra Biblia electrónica para continuar analizando los pasajes donde el profeta Daniel menciona, le fue dado en estas profecías, mencionar tanto para el pasado en el primer dominio papal de 1260 años, pero que a la vez nos arroja luz para lo que será el segundo dominio papal, porque lo que antes fue volverá a suceder en muchos aspectos. Entonces tenemos acá nuestra Biblia abierta. Explicamos muchas cosas. Recuerden que no es el propósito de este estudio eh, explicar en detalle todo lo que estas profecías hablan. No es un estudio profundo del libro de Daniel. Simplemente estamos estudiando Mateo 24 y entonces vamos a la parte donde habla de la abominación desoladora para encontrar las enseñanzas, las lecciones que nos puedan arrojar luz para el tiempo que está por venir sobre nosotros. Entonces tenemos acá, estábamos en Daniel 8, leíamos Daniel 8, em, si no recuerdo mal, creo que nos quedamos, bueno, aquí estábamos en Daniel 7,
Nos quedamos en Daniel 8:11. Tenga su Biblia a mano para que pueda seguir la lectura, para que pueda ir marcando, para que pueda hacer anotaciones. Entonces tenemos acá Daniel 11. Leíamos que este poder, el cuerno pequeño, Roma, el papado, la profecía decía, aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos y por él fue quitado el continuo. Ya explicamos, acorde a lo que estudiamos yendo de un texto a otro en el capítulo anterior, que el continuo puede estarse refiriendo a la ley de Dios. En específico, el sábado del cuarto mandamiento fue modificado por este poder, pero también el segundo mandamiento que dice no adorarás imágenes, el continuo, lo perpetuo, que es el fundamento de Dios, de su gobierno, que estaba en el arca de la alianza, las tablas de la ley, en el corazón del santuario, podemos decirlo así. Por eso es que está relacionado con el santuario, fue echado por tierra el santuario, el lugar de su santuario fue echado por tierra, y entonces les dije que íbamos a analizar lo que dice el versículo 12, y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo. Es interesante analizar esto porque nos lleva a los momentos justo antes de que el papado surgiera en el pasado, en los siglos que nos han precedido, y es importante saber qué favoreció al surgimiento del papado para, de esa forma, nosotros poder entender, nosotros poder entender que estas cosas se iban a repetir. Lo mismo que favoreció al papado en el pasado para que surgiera, volvería a suceder sin duda alguna. Entonces, dice que a causa de la prevaricación, entonces entendemos que nos está diciendo que la prevaricación fue algo que favoreció o que trajo como resultado el surgimiento de este poder que iba a pisotear la verdad. Ahora, esta palabra aquí, prevaricación, en el original, vamos a ver, esta es la palabra peshá. Peshá significa prevaricación, pecar, rebelión. La verdad que el término que mejor define esta palabra es rebelión. En la Biblia encontramos varias veces esta palabra y déjenme decirle que gran parte de las ocasiones se relaciona con una rebelión abierta a Dios, una rebelión eh, grave. La palabra peshá en el original, en hebreo, denota una rebelión gravísima donde pocas veces hay vuelta atrás. Este es el pecado de rebelión, es el pecado a mano alzada del cual habla la Biblia, el pecado en el cual no se desconoce, no se es un ignorante de lo que dice la palabra de Dios, pero la persona dice, sí, lo sé, no quiero escuchar, me vale, voy a hacer lo que yo quiera. Entonces es un pecado de desafío a Dios, es una rebelión abierta, que insulta al Creador. Entonces entendemos que rebelión es una decisión voluntaria, aunque has escuchado o alguien ha escuchado la verdad, decide igual ir en contra y hacer lo que quiere. Entonces, aquí eso es lo que significa. Dice a causa de la prevaricación. Entonces, esto llama la atención porque prevaricar también es hacer algo a sabiendas. Eh, bueno, es prácticamente los dos términos son sinónimos. Hablábamos de la rebelión. La prevaricación lleva a la rebelión. La prevaricación, la primera vez se comete el pecado o los pecados a sabiendas, no en ignorancia de lo que Dios ha dicho.
pero igual, a pesar, se decide hacerlo. Entonces, cuando se practica un pecado a sabiendas, luego llega a transformarse en rebelión, lo cual menudo, si no se reacciona al llamado del Espíritu de Dios, se convierte en una rebelión incurable de la cual no hay vuelta atrás. Y eso es lo que también la Biblia llama el pecado gravísimo contra el Espíritu Santo, en el cual el corazón pecó tanto, desobedeció tanto a Dios a sabiendas, que fue más allá de la gracia. Ya no hay sensibilidad, el corazón se volvió una roca y entonces esa persona no vuelve atrás. Entonces aquí nos está hablando de eso. A causa de la prevaricación y en el hebreo original, como lo acabamos de ver, denota un pecado de rebelión gravísimo, es algo grave. Entonces, a causa de la prevaricación, le fue entregado el ejército. Ahora, pero nos preguntamos, ¿quién prevaricó? Para dar lugar, para favorecer a que el papado surgiera. ¿Quién prevaricó? ¿Quién entró en rebelión para favorecer? Es interesante. ¿Saben una cosa? Cuando estudiaba este tema, recordé lo que nos dice, vamos a ver si lo logran ver aquí. am, ok, en esta pequeña ventana que son mis notas. ¿Recuerdan lo que dice Segunda de Tesalonicenses 2:3 al 4? El apóstol Pablo, señalando el surgimiento de este poder, dijo lo siguiente: nadie os engañe en ninguna manera, hablando de la venida del Señor, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Ok, les decía, tuve una pequeña interrupción acá, casi no lo notarán en el video, que Pablo apuntaba al surgimiento de este poder del papado y dijo, la venida del Señor no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual, em, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Entonces, ¿qué nos dice aquí la palabra de Dios? Sencillamente, antes de que el Señor viniera, iba a haber una gran apostasía. Yo les he venido hablando en temas anteriores, Dios nos ha dado luz y hemos visto cómo el diagrama de las 2300 tardes y mañanas, además de apuntar, de señalarnos el dato tan importantísimo, tan vital, que es señalar la purificación del santuario, el inicio del juicio de este mundo, ¿no? El juicio investigador. También es un esquema que nos señala a través de los siglos el orden de los eventos finales. Entonces, evidentemente, en ese esquema, que es como algo gigantesco a través de los siglos, que quedó plasmado a través de los siglos, señala los eventos que se darán en poco tiempo en esta generación nuestra. En ese macroesquema hubo una apostasía antes del surgimiento del papado, antes de que ganara fuerza el papado y comenzaran los 1260 años de reinado de dominio papal. Esa apostasía terrible, ¿dónde ocurrió? Yo creo que todos entenderemos
que apostasía significa un abandono de la verdad, una renuncia a la verdad. Evidentemente fue en la iglesia primitiva. La iglesia primitiva, no toda, pero la mayoría, fue contaminada. Se metieron prácticas paganas, el romanismo penetró con el paganismo y entonces la iglesia fue corrompida y solo quedó un pequeño remanente que es el que fue perseguido por el papado, que preservó la esencia de la iglesia primitiva, preservó la luz a través de los siglos, a costa de mucho sufrimiento y sangre derramada. Pero la iglesia ocurrió una apostasía, la iglesia se apartó en su mayoría. Y entonces esa perversión de la iglesia primitiva se alejó de la verdad, es lo que hoy conocemos como la iglesia católica romana. La historia lo dice. Entonces hubo en verdad una apostasía, pero recordemos, como les he estado diciendo, estas profecías son de doble cumplimiento en muchos aspectos. Lo que fue volverá a suceder, como dice Eclesiastés 1:9. Entonces, muchas cosas que se señala del papado aquí, tanto como el surgimiento, tiene doble cumplimiento porque el papado volvería a surgir, el cuerno pequeño ganaría poder en esta última generación. Y estamos presenciando precisamente esa situación que se está dando, la formación de la imagen de la bestia. Entonces, cuando Pablo dijo en segunda de Tesalonicenses que la venida del Señor no podría ocurrir sin que antes viniera la apostasía, también se está refiriendo que justo antes de la víspera de la venida del Señor en la última generación, ocurriría una apostasía, así como la iglesia primitiva fue corrompida en el pasado. ¿Cómo fue corrompida? Penetró el engaño, penetró el paganismo dentro y la mayoría lo apoyaron. Los que quisieron una reforma, los que se opusieron, pues fueron sacados, fueron perseguidos, fueron menospreciados, fueron llamados herejes, enemigos de la iglesia. Lea la historia. Allí está. El conflicto de los siglos contiene una buena descripción de esto, aunque podemos expandirlo estudiando otros libros. Esto se iba a repetir en el surgimiento del papado por segunda vez. Ahora la apostasía volvería a ser en el pueblo de Dios, el pueblo depositario de la verdad. Entonces tendría que haber un alejamiento de la verdad en la iglesia que Dios levantó para ser baluarte de la verdad en este último tiempo. Entonces es lo que nos dice aquí el texto bíblico. A causa de la prevaricación, o sea, la rebelión, le fue entregado a este cuerno pequeño el poder sobre el ejército, dice aquí. En el original aquí ejército significa también multitud de personas. O sea que multitud de personas fueron entregadas, recibió tanto poder el papado que estas personas fueron pisoteadas al final. Son los hijos de Dios que fueron perseguidos. Pero es interesante que la caída del pueblo de Dios, la renuncia del pueblo de Dios a las verdades eternas, prepara el camino para el surgimiento del poder papal. Hoy en día, miren qué clarísimo está esto. Nosotros venimos presenciando una terrible apostasía que ha ido creciendo al pasar los años en nuestra iglesia. Antes ni se percibía mucho y en parte porque también desconocíamos las cosas que estaban sucediendo. No había tanta amplitud para la información como hay hoy. Hoy en la mañana grabábamos un tema con las hermanas Solange y el hermano Sandy y hablábamos precisamente de que
En los años 90, yo recuerdo en mis comienzos en la iglesia adventista, hubo personas, principalmente a finales de los 90, recuerdo, que se les llamaban con menosprecio reformistas, reformistas, pero con menosprecio, que querían destruir la iglesia adventista, es lo que se decía. Estos hermanitos, pues tenían sus publicaciones, se esforzaban, sacaban algunas revistas de papel periódico y allí salían fotografías supuestamente con líderes adventistas formando parte del Concilio Mundial de Iglesias. Y en aquel entonces, pues la gente, los líderes decían, eso es completamente falso, eso es una mentira, la iglesia no está unida con esas personas. La iglesia no ha renunciado a la verdad. Y bueno, uno creía y uno decía, qué personas estas, qué afán de querer hacer daño a la iglesia. Y yo les decía a los hermanitos hoy en la mañana que grabábamos, que de repente tenemos que pedirles perdón a estos hermanos, porque tenían toda la razón. Tenían toda la razón. Algunos de ellos ya descansan, pero ellos hablaban valientemente y decían, se ha llegado a saber, hay ecumenismo. Nadie creía. Pero ahora, con la tecnología, cómo se ha abierto la información, eh, pues nada permanece oculto. Todo sale a la luz fácilmente. En aquel entonces ya salía porque Dios lo permitía, pero ahora es más. Ahora eh, nadie tiene excusa para decir esto es falso. Puede ir a las redes sociales y ahí está el dirigente, el representante de la iglesia adventista dándose la mano con el fallecido Papa Francisco y ellos han seguido en comunicación. Salió a la luz hace unos años las reuniones que tuvieron en el Vaticano, etcétera, etcétera, etcétera. Muchos de ustedes están más que informados acerca de esto. Es la realidad y uno no es que quiera el mal para la iglesia, uno quiere el bien y esto duele. Por eso uno dice estas cosas, para que la iglesia despierte, los miembros son la iglesia, para que despierte y se ponga de parte de la verdad y deje de apoyar a quienes están destruyendo el adventismo del séptimo día. Entonces, claramente lo que dice aquí el texto, a causa de la prevaricación, porque cuando la iglesia, que es baluarte de la verdad, cuando la luz se está apagando, entonces la oscuridad gana fuerza. ¿Entienden? La oscuridad es la maldad y el engaño representando eh, a Satanás, gana fuerza, se envalentona, como diríamos también, al ver que aquella iglesia que debería ser la que haga resplandecer la verdad, se ha cobardado, le da la espalda y se une con los transgresores. Entonces, a causa de la prevaricación, antes del primer surgimiento del papado, la prevaricación y rebelión de la iglesia primitiva, al permitir las herejías que entraron y la mayoría claudicaron, a causa de la prevaricación, le fue entregado al papado el ejército, multitud de hijos de Dios, junto con el continuo. Hizo con la ley de Dios lo que quiso, y echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. ¿Se dan cuenta? Entonces, sigue diciendo acá, entonces oí a un santo que hablaba y a otro de los santos preguntó aquel que hablaba, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo? Y no leo sacrificio porque no está en el original. La visión del continuo y la prevaricación asoladora. Vean cómo le llama, prevaricación asoladora. Saben, hay algo muy importante que quiero decirles. Eh, Cuando el pueblo de Dios prevarica, peca a sabiendas, y ese pecado continuo, repetitivo, de menospreciar aquellos los consejos de Dios y repiten, y Dios siempre manda mensajeros para amonestar, pero dicen, no, no queremos escuchar, y como en el tiempo de Cristo, deciden escuchar a sus líderes. Entonces, eso se convierte en rebelión, que al final llega a ser incurable. Cuando eso sucede, cuando hay prevaricación,
Cuando hay rebelión de parte del pueblo que recibió gran luz, ¿saben qué es lo que viene enseguida? La desolación. La desolación. Recordemos las palabras del Señor Jesús a los líderes del templo, los líderes del pueblo elegido en aquella generación. Les dijo: He aquí vuestra casa os es dejada desierta. Era tal la rebelión de ellos que primeramente para el liderazgo se cerró la gracia, la oportunidad. El mismo año 31 en que Cristo iba a morir, se les cerró la gracia a ellos primero. Hemos estudiado esto y el Señor Jesús pronunció estas terribles palabras. He aquí vuestra casa os es dejada desierta. Evidentemente entendemos que el Espíritu de Dios se iba a retirar de allí, las ceremonias iban a ser como obras de teatro sin sentido, ya no se siente nada ahí en el templo, no se sentía nada, la presencia de Dios se retiró, pero también esto de quedar desierto apuntaba al castigo que vendría años después. En el año 70 vino la desolación literal, física, para el templo, para la ciudad elegida. Vino la destrucción de Jerusalén. Entonces, cuando un pueblo, cuando una iglesia prevarica, cuando elige la rebelión, impulsada por hombres impíos que siempre los han habido y hoy abundan en el adventismo del séptimo día, cuando eligen esto, la consecuencia que seguirá inevitablemente es la desolación, o sea, la destrucción. Muchos de ustedes habrán escuchado o leído una cita de la sierva del Señor donde habla, donde ella preveyó que esta apostasía, este cambio vendría sobre la iglesia adventista. Dice, sería cambiada nuestra religión. Eh, nadie podría oponerse al nuevo movimiento, no se le dejaría, pero al final esa cita, que si no recuerdo mal está en Mensajes Selectos, dice que el resultado sería que la tempestad barrería la estructura de esa nueva organización. Esto se llama desolación. La desolación es el castigo que viene, desolación o asolación. Son sinónimos. Barre con todo. Porque cuando Dios se retira, ya no hay protección. Queda vulnerable a expensas de que el enemigo haga lo que quiera. ¿Entendemos? ¿Ok? Continuamos entonces. Eh, entonces preguntaba aquí uno de los seres celestiales, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo y la prevaricación asoladora? Entregando el santuario. Miren qué tremendo, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados. Noten esto, entregando la prevaricación. ¿Prevaricación por parte de quién? De los que decían ser fieles, de aquellos que recibieron la verdad, la iglesia de Dios. Prevaricación asoladora, entregando, o sea, los que lideran la apostasía, los que la apoyan, han entregado en manos del diablo la iglesia de Dios, su santuario. Literalmente en aquella generación donde el amado Maestro anduvo aquí en la tierra, literalmente entregaron el templo desde mucho antes a el poder romano que iba a venir a destruirlo. No quedaría piedra sobre piedra. Ellos lo entregaron al rechazar a Dios. La desolación era inevitable. Y hoy en día, a causa de la apostasía horrible, se ha entregado el adventismo, la denominación, con toda su estructura, que con tanto esfuerzo Dios lo dio, los pioneros establecieron, los colegios, los hospitales, sanatorios, todo eso que perdió el rumbo al final, pero todo eso va a ser aniquilado, va a ser destruido. La historia se va a repetir. Todo eso fue entregado al enemigo. Sabemos que la mano negra del enemigo se puede ver en todos esos lugares, en los hospitales, colegios. eh,
las universidades, que son centros neurálgicos de la apostasía. Al decir esto me refiero que son los puntos de donde emana todo el mal para el resto del cuerpo de la iglesia mundial. Y ahí se forman los nuevos pastores con la nueva teología. Entonces, la historia se repite, se ha entregado en manos del papado el templo de Dios, la denominación. El santuario y el ejército para ser pisoteados. Vimos, para que no quede duda, miren aquí la palabra ejército. Vean en el original. Aquí en el recuadro pueden hacer zoom si están viendo en sus teléfonos o tablet. Aquí la palabra, vean al principio, significa también masa de personas. Por lo tanto, está hablando de que le es entregado al papado, en el pasado sucedió, una cantidad de personas que fueron pisoteados, los hijos de Dios fueron pisoteados. Bueno, la respuesta es, esto duraría hasta 2300 tardes y mañanas y luego el santuario sería purificado. Ok, no vamos a leer todo aquí, ya vamos a pasar a otro capítulo casi. Pero vemos acá en el versículo 17, me llama la atención, es impresionante que dice, porque la visión es para el tiempo del fin. Esta visión de Daniel 8, ¿se dan cuenta? Que hemos nosotros, eh, bueno, interpretado siempre y que está correcto, que señala al papado en la época de oscurantismo en los siglos anteriores, pero me llama la atención que dice que es para el tiempo del fin, o sea que hay cosas en esta visión que se repiten en el tiempo del fin, en el mismo fin de los tiempos, el fin del mundo, que es nuestro tiempo. Tengamos eso en cuenta. Entonces, vean aquí el versículo 22 de Daniel 8. Y en cuanto al cuerno que fue quebrado y sucedieron cuatro en su lugar, esto es, bueno, volviendo a mencionar Grecia, la caída de Alejandro Magno, los cuatro generales que surgen, significa que cuatro reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza de él. Y vean, y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, cuando los transgresores lleguen al colmo, miren qué interesante. Estamos hablando de que lo que favorece al papado es el pueblo de Dios que claudica, que apostata, que se aleja de la verdad. Cuando aquí Daniel 8:23 menciona, dice que cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. Esto es importante. Esto está relacionado, nos aclara más la prevaricación. A causa de la prevaricación le fue entregado el ejército y el santuario para ser pisoteados. Lo que hablábamos. Los transgresores de entre la apostasía que se daría o que se dio en el pasado en la iglesia de Dios y que se volvería a dar en el fin de los tiempos en la iglesia elegida en el adventismo del séptimo día, cuando los transgresores lleguen al colmo, el papado surge con fuerza. ¿Se dan cuenta? Hay una medida. Hay situaciones extremas que se dan donde la luz casi está extinguida y entonces el diablo dice, es mi momento, aquí vamos a darle con todo, y entonces surge el representante de Satanás en esta tierra, que es el papado, y ha engañado, en el pasado engañó a todo el mundo, la iglesia cayó en sus redes, la iglesia primitiva se corrompió, y hoy en día, tristemente, estamos viendo que nuestra amada denominación también ha sido engañada y estos hombres inicuos y apóstatas que están llevando al pueblo, entregándolo cada vez más a Roma, no se hace nada contra ellos. El señor Ganún Diop y otros, y todos los que fomentan el libertinaje y la mundanalidad en la iglesia, ese evangelio barato adventista que ha surgido,
Entonces, noten cuánto estaremos entonces del surgimiento del papado otra vez con poder. Ya estamos viendo que las profecías de la formación de la imagen de la bestia están avanzando a paso rápido, pero al comienzo de los 1260 días del segundo dominio papal, ¿a cuánto estaremos? Y aquí Daniel nos está diciendo, cuando los transgresores lleguen al colmo, entonces dice, se levanta el rey altivo. Este es el papado. Así sucedió en el pasado, vuelve a suceder. Ahora, mis queridos hermanos, estamos observando la situación en nuestra iglesia, las cosas que se están dando son cada vez más terribles. La actitud de los transgresores, de los violadores del pacto, está llegando ya al colmo. Dios lo está tomando en cuenta. Ahora, también hay que tomar en cuenta que para que este poder surja, tiene que haber un pueblo preparado también ya. Entonces hay un contraste aquí. Más adelante lo vamos a ver otra vez porque lo he repetido muchas veces en los temas estudiados anteriormente. Daniel 12:10 describe el juicio por los vivos, por el pueblo de Dios en esta generación última. Hay dos allí, los impíos obrando impíamente, son los transgresores a sabiendas, pero están los que están siendo purificados. El conflicto de los siglos tiene una cita, no recuerdo la página en este momento, pero es muy conocida, que dice, ¿por qué no se levanta persecución todavía? Es simplemente porque la iglesia se ha conformado al mundo, pero renazca la piedad primitiva y los fuegos de persecución se encenderán nuevamente. Entonces, hay dos cosas. Número uno, cuando los transgresores en el adventismo lleguen al colmo y están llegando, el papado va a recuperar todo su poder, por ende entendemos que la ley dominical va a ser dada. Número dos, cuando Dios ya tenga un remanente preparado, y Dios lo está preparando, está luchando en nuestros corazones, eso va a suceder. Y si vemos que cada vez se está acercando más la ley dominical, eso significa que el adventismo denominacional que ha apostatado está llegando al colmo, la copa se está llenando, está a punto de rebalsar. En otras palabras, la gracia está a punto de cerrarse. Y eso también significa que Dios está preparando un pueblo. ¿Entendemos? Por eso ya hemos hablado en otras ocasiones que cuando el Señor Jesús dijo de la higuera aprender la parábola, cuando ya sus ramitas verdecitas, las nuevas ramas están surgiendo, sabed que el verano está cerca. El verano es también una manera de describir la gran crisis. Y hablábamos de que la higuera echa nuevas ramas para sustituir a las ramas que no sirven y las ramas representan a cada uno de nosotros. Si hay una rama que se está secando, está muriendo, porque ha apostatado, Dios levanta nuevas o va preparando reemplazos. Entre el remanente que surge del mismo adventismo y también está trayendo personas de otras denominaciones. Ya hemos hablado sobre esto. Ok, seguimos entonces avanzando. Vamos a ver algo más aquí. Es muy interesante lo que estamos estudiando. Entonces, cuando los transgresores lleguen a su colmo, se levanta este rey altivo, y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas y prosperará.
y hará arbitrariamente y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Se dan cuenta que cuando se levanta es que viene la persecución. Esto es Mateo 24:9. Mateo 24:9. Seréis entregados a tribulación. Con su sagacidad hará prosperar el engaño. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano y en su corazón se engrandecerá. Y sin aviso destruirá muchos y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado aunque no por mano humana. Saben que esta parte aquí me hace pensar en la caída definitiva del papado, donde no será mano humana, sino el mismo Señor. La mano de Dios pone fin a ese poder. Bueno, vamos entonces quiero mostrarles lo que dice, ya vimos Daniel 7, 8, 9, Daniel 11. Vamos a ver un poco lo que dice Daniel 11 para seguir encontrando esta comparación, porque el Señor Jesús desea que nosotros hagamos esto para que entendamos cómo es que la abominación asoladora va a ser impuesta, cómo es que el papado vuelve a surgir, qué es lo que favorece y estamos aprendiendo cosas muy interesantes. Ok, vamos entonces a ver aquí en Daniel 11. Les dije que no lo vamos a estudiar todo porque no es un estudio sobre Daniel en sí, sino de las partes que hablan de la abominación desoladora y del papado en relación con la imposición de la abominación asoladora. Bueno, Daniel 11:29. Estos versículos eh, hemos entendido que aquí también está señalando al papado en el tiempo pasado, pero aquí podemos encontrar grandes lecciones. Al tiempo señalado volverá al sur, mas no será la postrera venida como la primera, porque vendrán contra él naves de Quitín, y él se contristará y volverá y se enojará contra el pacto santo, y hará según su voluntad. Volverá, pues, y se entenderá con los que abandonen el santo pacto. Vean, cuando relacionamos todo esto y vamos uniendo las piezas, tenemos todo el panorama completo para entender que la historia se está repitiendo. Ya vimos que debe haber una apostasía, la hubo en el pasado para que el papado ganara fuerza y surgiera, llegara a gobernar. Vimos que los transgresores llegarían al colmo, es la iglesia que apostata la mayoría, pero queda un remanente. Entonces, aquí está hablando de lo mismo, Daniel 11. Se entenderá con los que abandonen el santo pacto. ¿Quiénes son estos? Noten, dice abandonen el santo pacto. O sea, son gente que estaban en el pacto con Dios, pero renuncian a la verdad. Como sucedió en la iglesia primitiva, la mayoría abandonaron el santo pacto y se unieron al romanismo. Aceptaron las herejías paganas de Roma. Entonces, de esto está hablando aquí, de lo que sucedió en el pasado, pero esto vuelve a suceder. Noten que el papado se entendería con los que abandonen el santo pacto. Óiganme, qué clara es la palabra de Dios. A ver, perdón aquí. Sin querer lo cambié. Vamos a solucionar esto. Ok. Les decía, qué clara es la palabra de Dios. En el pasado nos describe la profecía que este poder se entendería con los que abandonen el santo pacto. Entonces, díganme ustedes, ¿no es exactamente lo mismo que estamos viendo? El papado se está entendiendo con muchos disque adventistas del séptimo día, que solo llevan el nombre, pero que ya no creen este mensaje. ¿No es a través de ellos que el papado está penetrando cada vez más o ha penetrado en nuestras filas? Se entenderá con los que abandonen el pacto santo. Todos estos hombres que tienen relación con Roma han abandonado el pacto santo,
Han abandonado el mensaje adventista. No son más adventistas del séptimo día. Por eso la Biblia dice que son los que dicen ser judíos, pero no lo son. La hermana White le llama adventistas nominales, la iglesia nominal, que significa que son solo de nombre, pero no son adventistas. Ok, a ver, tenía algún problemita acá. Se me trabó un poco la imagen. Bueno, vamos a ver, les voy a repetir lo que les decía. Hay personas que son adventistas de nombre. La hermana White le llama adventistas nominales porque han abandonado el pacto santo. Es precisamente la repetición de lo que dice acá, que sucedió en el pasado con el papado, se entenderá con los que abandonen el santo pacto. Y sigue diciendo, y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza y quitarán el continuo y pondrán la abominación desoladora. Entonces, noten cómo está íntimamente relacionado la conexión de los apóstatas que dicen ser del pueblo de Dios con el papado. El papado se está entendiendo con ellos porque ya no creen el mensaje adventista y entonces seguidamente viene la profanación del santuario, pisotea la iglesia de Dios, pisotea la verdad, se pisotea la verdad de Dios y entonces se quita el continuo y se pone la abominación desoladora. Es interesante lo que nos dice aquí. Bien, estamos casi finalizando. Nos quedan unos 13 minutos todavía para completar una hora. Sigue diciendo aquí el texto bíblico, con lisonjas seducirá a los violadores del pacto. Esto que sucedió, ahora sucede nuevamente con los adventistas que han decidido darle la espalda al mensaje. El enemigo tiene lisonjas a través de sus agentes y hablando de los líderes principales, el papado ha utilizado lisonjas para seducirlos, han caído en la trampa, pero dice aquí resaltado en amarillo, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Esto sucedió en el pasado, siempre Dios tuvo un remanente que continuó valientemente con la antorcha de la verdad encendida. Los sabios del pueblo instruirán a muchos. En esa época de oscuridad, cuando la abominación desoladora fue puesta, el dominio papal, el quebrantamiento de la ley, fue la abominación desoladora, perseguir a los guardadores del sábado, como nuestros hermanos valdenses y albigenses. Entonces, el pueblo que conoce a su Dios, precisamente estos que acabo de mencionar, formaron parte de ese pueblo, se esforzó y actuó. Se retiraron a las montañas. Allí tenían escuelas, desde allí mandaban a los misioneros a predicar. Es extraordinario. Hasta se ha descubierto, saben, muchas cosas de la alimentación que tenían los valdenses. Eran completamente vegetarianos, estos que se habían ido al campo. Hacían lo que llamamos leche de almendras. Es impresionante. Tal vez muchos han pensado que eso es algo novedoso, pero viene desde aquella época. Aprovechaban lo que Dios les daba. Esos sabios instruían a muchos. Pero por algunos días caerán a espada y a fuego en cautividad y despojo. Sabemos de lo que vivió el pueblo de Dios. Y en su caída serán ayudados de pequeño socorro. Dios estuvo con los mártires en su sufrimiento, el pequeño socorro. Muchos se juntarán a ellos con lisonjas. También algunos de los sabios caerán para ser depurados, limpiados y emblanquecidos, hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo. Esto se repite, queridos hermanos, esto se repite. Ujú. Por eso yo creo que hay algunos que darán el fuerte pregón, que participarán al principio,
el último mensaje, eh, no sabemos, ¿estaremos nosotros ahí? Ojalá que logremos el estándar a tiempo y que estemos entre los 144,000. Pero el que no logre la perfección a tiempo, pero es de corazón sincero, y esto está ilustrado en la parábola, lo he dicho en la parábola del sembrador, la buena tierra da tres tipos de cosechas, a 30 por uno, a 60 por uno y a 100 por uno. Algunos para terminar de ser purificados van a tener que pasar por el martirio, pero ahí el Señor termina de purificarlos y será un pestañear. Mueren y parece que pasó un segundo y están despertando y ya el Señor está regresando. ¡Qué maravilla! Entonces hay un tiempo determinado para eso. Entonces, vamos a ver si terminamos en los 10 minutos que nos quedan, porque quiero mostrarles acá. Esto, a partir del versículo 40, eh, hemos entendido, la posición del adventismo ha sido esta, que a partir del versículo 40 está hablando en sí del tiempo del fin, o sea, el mismo fin de los tiempos cuando el Señor Jesús está a punto de regresar. Por eso dice, pero al cabo del tiempo el rey del sur contenderá con él y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad con carros y gente de a caballos y muchas naves y entrarán por las tierras e inundará y pasará. Entonces aquí sí hay algunas opiniones, alguna divergencia de opiniones, opiniones diferentes, porque hay algunos hermanos adventistas que ubican esto, dicen que fue el año 89 el cumplimiento. eh, Ponen al rey del sur como el comunismo y entonces ellos dicen, al cabo del tiempo, el rey del sur contendió contra el rey del norte, que en este caso, bueno, fue la unidad del papado con los Estados Unidos, pero el rey del norte se levantó y terminó venciendo. Yo personalmente, yo no creo que esa sea la interpretación correcta para estos textos. Yo creo que Dios ha dado mucha más luz y que acorde a lo que vemos en el cumplimiento, cómo se están dando las cosas, nuestros ojos están abiertos a una mejor comprensión y creo que estos pasajes están por cumplirse. No creo que se cumplió en el año 89 esto, pero antes no se tenía tanta luz como ahora. Creo que esto está por cumplirse. No estoy seguro. Tengo mi hipótesis, por así decirlo, de lo que podría significar, pero no estoy seguro. Hay que seguir estudiando y orando y viendo el cumplimiento profético. Sí entiendo que aquí el rey del norte, evidentemente, es el papado, pero para que hable en términos militares acá, la cara del papado, como lo hablamos en la parte anterior, la cara militar del papado tiene que ser una nación, un ejército. En el primer dominio papal de los 1260 años, el papado tuvo su cara militar. Los que perseguían a los hijos de Dios no eran los sacerdotes, los curas, los párrocos. No digo que no se hayan dado, no hechos que ellos motivaban la persecución, pero me refiero, no eran los que salían vestidos de soldados a entrampar a los hijos de Dios. No, eran ejércitos, eran militares, eran las naciones que estaban rendidas al papado. Francia, España, todas esas naciones, los ejércitos estaban a la orden del papa. Entonces, hoy en día el papado tendría, que de hecho esta nación, como lo vimos en la parte anterior, su emblema, su escudo es un águila, el águila romana, así como en la estatua de Daniel 2, el hierro que representa Roma llega hasta el fin de los tiempos, hasta los mismos pies de la estatua. Eso indica que Roma prevalecería. Los Estados Unidos son la continuación, los Estados Unidos apóstatas que se han rendido al papado, es la continuación de Roma. Roma es la cara militar del papado. Entonces entendemos que aquí, al cabo del tiempo, y aquí está hablando el cabo, es como cuando agarramos una espada, el cabo ese es el final, ¿no? El límite, el borde de esa espada, uno de los bordes.
el cabo, el fin de los tiempos, dice el original, el rey del sur. ¿Quién es el rey del sur? Estamos por verlo. Es interesante que Francia, en Daniel 11, en algún momento representó al rey del sur. Entonces yo he estado pensando en algunas cosas, posibilidades, porque ha habido mucho roce también entre Europa y los Estados Unidos. Estados Unidos quiere tomar Groenlandia por la fuerza. Estados Unidos también ahora están pensando en Islandia, que es una nación independiente. Entonces es por la fuerza y Europa, pues, eh, en la unidad que tienen ellos, pues, no le ha gustado mucho esto y saben que meses atrás recordarán que hubo mucha tensión. Entonces vino a mi mente esto, principalmente Francia, el presidente Emmanuel Macron, aunque a veces son un poco vagos en decir las cosas, pero dijo que Francia tiene armas nucleares y ningún país, por poderoso que sea, podría recuperarse de un ataque nuclear. Eso fue como una sátira. En ese momento estaba en su apogeo esta amenaza de Estados Unidos de invadir por la fuerza Groenlandia y Dinamarca pues buscó apoyo en la Unión Europea. Entonces Macron dijo esto, entonces vino a mi mente y dije, bueno, Francia sobre todo, sin hacerlo directamente, pero como que está plantando cara a los Estados Unidos y está lanzando una advertencia. ¿Qué tal si sucediera un conflicto de alguna manera? Esto es una hipótesis, no estoy asegurando nada porque hay que seguir estudiando. Se los aclaro una vez más para que nadie vaya a decir que estoy asegurando cosas. No, porque si no pasa, bueno, es una posibilidad nada más que estamos analizando y es válido hacerlo. ¿Qué tal si Francia y las naciones europeas hubiese un conflicto con los Estados Unidos y Estados Unidos pues entra porque dice se levantará contra él como una tempestad el rey del norte? Los Estados Unidos, que representan al papado, con carros y gente de a caballo, estos son tanques. En aquel entonces el profeta pues lo representó con las figuras que tenía, ¿no? Caballos, estos son ejércitos, muchas naves y entrará por las tierras, dice por las tierras. En este caso Europa son varias tierras, varias naciones, e inundará y pasará y entrará a la tierra gloriosa. Y la tierra gloriosa también se ha representado, se ha creído que se está refiriendo a Israel acá literalmente. Entonces, que si Estados Unidos al invadir, hacer esta invasión para un control definitivo, podría entrar a Israel también, militarizar Israel, y muchas provincias caerán, mas éstas escaparán de su mano Edom, Moab y la mayoría de los hijos de Amón, y extenderá su mano contra las tierras, y no escapará el país de Egipto. Si se diese una invasión masiva de los Estados Unidos del rey del norte sobre el Medio Oriente, podría entrar también en muchos países para apoderarse de sus recursos. Vean, precisamente eso dice el versículo 43, se apoderará de los tesoros de oro y plata y de todas las cosas preciosas de Egipto y los de Libia y de Etiopía le seguirán. Entonces, esto es una posibilidad. No estoy asegurando nada. Pueda que me equivoque, pueda que no sea así. Hay que seguir orando y estudiando, pero ¿qué tal si pasa así? Vale la pena analizarlo, seguir estudiando. No tenemos en claro realmente cómo se va a cumplir Daniel 11:40 en adelante, pero es interesante. Venimos estudiando el surgimiento del papado en el pasado y cómo en relación con la abominación desoladora, cuando se establece la abominación desoladora y se violenta el continuo, la ley de Dios, en específico en el tiempo final, el día de reposo, eh, comienza el segundo reinado papal y entonces aquí Daniel 11:40 en adelante, este momento en el cual hay este litigio con el rey del sur. No sabemos si el rey del sur volverá a ser Francia, como les decía, la posibilidad. Eh, ¿Qué es lo que sucede? Miren, cuando esto suceda, la ley dominical se habrá dado, el decreto dominical, la abominación desoladora se puso
Yo no sé si probablemente seguido de este momento, cuando ocurra este enfrentamiento, la abominación desoladora se pone. ¿Cómo lo sé? Miren lo que dice acá el versículo 44. Pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos. Se ha entendido que este es el fuerte pregón y hay muchas razones para interpretarlo así. Miren aquí la palabra que dice noticias en el original. Aquí. Esa palabra, miren aquí abajo, significa también pregón, o sea, un fuerte grito, un pregón del oriente y del norte, atemorizarán al rey del norte y saldrá con ira para destruir y matar a muchos. Entonces, sabemos que el fuerte pregón, el mensaje, el cuarto ángel, es una respuesta. El pueblo ya ha sido sellado, recibe el poder del Espíritu Santo. Es una respuesta a la ley dominical. Por lo tanto, si aquí se menciona el fuerte pregón, que el original dice pregón a noticias, evidentemente los textos anteriores nos están diciendo que aquí la abominación asoladora ya habrá sido puesta. Plantará las tiendas de su palacio entre los mares, multitudes de personas, aguas en profecía, y el monte glorioso que representa al pueblo de Dios. Se va a tratar de interponer para que el mensaje no llegue. El monte santo y glorioso, mas llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. Seguido a esto, noten, esto, recordemos Mateo 24:14 dice, será predicado este evangelio del reino a todas las naciones por testimonio a ellas y entonces vendrá el fin del tiempo de gracia. Aquí es lo mismo. Esto es sinónimo o es paralelo a Mateo 24, Daniel 11:44, noticias del oriente. ¿Qué es lo que sigue después? Noten Daniel 12:1. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de su pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan escritos en el libro de la vida. Este es el gran tiempo de angustia de Jacob. Aquí es cuando la gracia se cerró ya para toda la humanidad. Entonces ven cómo calza. Evidentemente está hablando del último mensaje para el mundo. Así que es interesante, no olviden lo que hemos estudiado en esta ocasión. Subrayen, tomen nota, vean varias veces el tema, se nos ha acabado el tiempo. Vamos entonces a orar y pronto vendrá la parte número 10. Estén pendientes de ello. Vamos a orar para terminar. Nuestro amado Padre, le agradecemos, Señor bendito, por este estudio tan interesante que nos arroja luz para lo que está por suceder. Dios mío, que estas palabras no caigan en mentes olvidadizas, que podamos prepararnos y ver que la gran apostasía en nuestra amada iglesia solo nos sigue recordando que el tiempo de gracia está a punto de terminar, los transgresores están llegando a su colmo y también hay un pueblo que está siendo preparado. Nos podemos quedar atrás, Señor, no queremos eso. Ayúdenos a ser reanimados por su Espíritu. Se lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Aquí finalizamos la parte número 9. Gracias por su atención. Compartan estos temas, den me gusta, suscríbanse al canal si no están suscritos, recomienden el canal. Nos encontramos, Dios mediante, en la parte número 10 para continuar con este estudio. Que Dios sea con cada uno de ustedes.